que tiene el audífono. Buenas tardes. El día de hoy, lunes 16 de noviembre del 2020, exactamente a las 3:17 de la tarde, daremos inicio a esta clase en la cual se seguirán revisando artículos constitucionales, ¿no? En primer lugar, para empezar la clase, quisiera hacer una retroalimentación. Para esto voy a solicitar la intervención de cada uno de ustedes respecto del deber que ha sido enviado sobre los artículos establecidos desde el 167 hasta el 176 de la Constitución. Escucho sus intervenciones. Empezamos con Armando Barcos, por favor. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. A ver, el artículo 167 de la potestad de administración justicia. La potestad de administración justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo de la Constitución y las leyes. El artículo 158 de los principios de la administración de justicia. Si hay algo esencial para el funcionamiento de un Estado, o con mayor razón de un Estado social de derecho, es la administración de justicia. Del artículo 169 del sistema procesal medio de realización de justicia sin sacrificio de la misma. La Constitución consagra al sistema procesal como un medio para la realización de la justicia, sistema que se encuentra sujeto a determinados principios procesales. 170. Ingreso a carreras en la función judicial. El ingreso al servicio público y la promoción se realizan mediante concursos de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento. Libre nombramiento. El artículo 100. Hábleme sobre, por favor, sobre la justicia indígena establecida en el artículo 171. Que es el conjunto de normas basadas en valores y principios culturales propios, con procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en la comunidad y el territorio. Le hago una pregunta a Armando, a Elizabeth y a Patricia. ¿La justicia indígena tiene igual validez que la justicia ordinaria? ¿Una sentencia de justicia indígena tiene igual validez que una justicia ordinaria o no? Sí. ¿Sí? ¿Se puede aplicar entonces el principio non bis in idem? Sí. ¿Sí? ¿Conocen lo que es el principio non bis in idem? No se puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Excelente, gracias, Elizabeth. Escucho su intervención. Gracias, Armando. Escucho su intervención, Elizabeth, acerca del deber. Ya le activo el audio, ¿ya? Ya, eso ya, ahí estoy ya. Ya. A ver.
mi resumen, y de igual manera, en el artículo 167 guarda una estrecha relación con el 178 de la Constitución, que señala a los órganos jurisdiccionales encargados de administración de justicia, y que son la Corte Nacional, Cortes Provinciales de Justicia, tribunales, juzgados y juzgados de paz. El 168, dentro de los principios de la administración de justicia, hace énfasis en la importancia de la independencia judicial y de que los jueces hagan realidad en su práctica diaria los principios, ya que ellos son los encargados de adoptar la decisión con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos. El artículo 169, que habla del sistema procesal como medio de realización de justicia sin sacrificio de la misma, que señala que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y las normas procesales, consagrando los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. El artículo 170, que habla sobre el ingreso y carrera en la función judicial, en el que se indica que el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción se realizan mediante concursos de méritos y oposición en la forma que determina la ley, con excepción de los servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción, observando los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, mérito, publicidad, impugnación y participación ciudadana. El artículo 171, que nos habla de la jurisdicción indígena, que tiene mucho que ver con el convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, con los cuales se abrieron importantes espacios para la justicia indígena, y su puesta en marcha implica diversas opciones como el nombramiento de jueces de paz ordinarios en las comunidades o el cese del funcionamiento de la policía y juzgados en los territorios indígenas para dar lugar a las autoridades de la justicia indígena. En la sección tercera, que habla de los principios de la función judicial, el artículo 172 habla del principio de la debida diligencia. Dentro de esta se establece que es el ejercicio de la actividad con el debido cuidado y prontitud dentro de los plazos, métodos y procedimientos establecidos en la normativa vigente. Diligencia en una sola palabra que equivale a responsabilidad, puesto que implica una obligación de cumplir con lo prometido. El artículo 173, que habla del principio de impugnación, tiene que ver con la normativa constitucional, especialmente la reglamentada en el artículo 75, en el 76, numeral 7, letra M, para llegar a impugnar. De igual manera, existe normativa internacional, especialmente en los artículos 8, sección segunda, letra hecha, de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 174, que habla de las limitaciones a las y los servidores judiciales, el mismo que tiene concordancia con el artículo 16 y 103 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Dentro de las prohibiciones más destacadas tenemos que se les prohíbe a los servidores judiciales desempeñar más de un cargo o puesto en el sector público, a excepción de la docencia universitaria. 2, discriminar a sus compañeros inferiores jerárquicos o a los usuarios de servicio. 3, retardar o denegar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación de servicios. 4, abandonar injustificadamente el trabajo. 5, incurrir en faltas de puntualidad o existencia de trabajo. 6, realizar durante las horas de la jornada ordinaria de trabajo actividades ajenas a sus funciones. 7, ausentarse del lugar de trabajo sin autorización previa. 8, participar en actividades que lleven a la interrupción. 9, tomar interés directamente o a través de terceros en remates o bienes. 10, celebrar contratos. 11, expresar su opinión o anticiparla en causa de que no tuvieran que ver en el conocimiento de los mismos. 12, ejercer la libre profesión de abogados directamente por interpuesta persona, entre otros. El artículo 165 habla de la legislación y administración especializada para niñas, niños y adolescentes, donde uno de los principios básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño es buscar la participación de todos los sectores involucrados para efectivizar los derechos consagrados en la Constitución. Y el 176, que habla de la designación de servidoras y servidores públicos, en la que se establece que en los concursos para el ingreso a la función judicial y en la promoción se observarán los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos. Y que dentro de la fase de oposición se aplicará la rendición de pruebas teóricas, prácticas y psicológicas, y dentro de los méritos se valorará conforme el reglamento que dictará el Consejo de la Judicatura para adoptar, además de las políticas de recursos humanos, las que tienen que ver con las evaluaciones de los mismos. Listo, muchas gracias Eso es un breve resumen de los puntos que había mandado a desarrollar. Muchas gracias, Elizabeth. Muy valiosa su intervención. Ya
Ya explicados entonces, o ya desarrollado, mejor dicho, los artículos hasta el 176, seguiremos con el artículo 177 y posteriores. El artículo 177 afirma que la función judicial se divide en 4 tipos de órganos. Estos tipos de órganos son los autónomos, son los jurisdiccionales, son los de gobierno, administración y disciplinarios, y los órganos auxiliares. En primer lugar tenemos los órganos autónomos, como son la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. La Fiscalía, según el artículo 442 del COIP, que narra su finalidad, determina que se encargará de dirigir la investigación procesal y la preprocesal penal, e interviene hasta la finalización del proceso. Mientras que la Defensoría Pública, según lo explicado o lo expuesto en el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, buscará prestar un servicio legal, técnico, oportuno en el patrocinio y asesoría jurídica de aquellas personas que por su estado de indefensión o condición económica no tengan la posibilidad de contratar un abogado privado, ¿no? Asimismo, se encargará de los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Como vemos, ambos órganos intervienen directamente en los procesos judiciales, sin embargo, son autónomos. Son autónomos, ya que, valga la redundancia, tienen autonomía administrativa, económica y financiera con respecto al Consejo de la Judicatura, que es el ente regulador, ¿no? Que asimismo regula y administra los órganos auxiliares y jurisdiccionales que veremos en lo posterior. Ahora, los órganos jurisdiccionales son aquellos que se encargan de administrar justicia en el Ecuador por medio de los juzgados y tribunales de primera instancia. Estos son las cortes provinciales, los juzgados de primera instancia, la Corte Nacional de Justicia, ¿no? También existen los órganos de gobierno, administrativos y disciplinarios, como es específicamente el Consejo de la Judicatura. Y por último tenemos los órganos auxiliares, como son en primer lugar notaría, en donde según el artículo 6 de la ley notarial vigente, el notario es un funcionario investido de fe pública, que en sí autoriza a requerimiento de parte los actos o contratos y cualquier tipo de documentos establecidos en las leyes, y les otorga fe pública a los mismos para que puedan ser usados en procesos judiciales. Es decir, será un órgano netamente auxiliar de apoyo para las personas que quieran aplicar una reclamación de sus derechos. Como siguiente órgano auxiliar se encuentran los martilladores judiciales. Ellos actúan en remates judiciales en donde se podrán subastar 3 tipos de bienes. Bienes públicos, bienes de particulares, que deseen vender particulares voluntariamente, o también los bienes embargados en procesos judiciales. Tenemos los bienes públicos, los bienes particulares, que son aquellos bienes que una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que use o goce los derechos de ciudadanía y de formación jurídica, pueda vender accediendo al servicio de remates judiciales en línea previsto por el Consejo de la Judicatura, con la única tasa o el único pago de 1.7% del salario básico unificado, que en el Ecuador en el año 2020 vendría a ser de únicamente $6.80. No se cobrará nada más adicional a ese valor de tasa cuando las personas quieran voluntariamente vender cualquier producto mueble o inmueble. Ahora, tenemos los bienes embargados en procesos judiciales, ¿no? Se podrán embargar los bienes mientras no sean los especificados en el artículo 396 y 397 del COGEP, como son, por ejemplo, dinero en efectivo, especie o cuerpo cierto que fue objeto de la demanda, el proceso judicial, bienes genéricos que fueron objeto de la demanda y que se embargaron en poder del lado del ejecutado, o títulos, valores y efectos de comercio transables en bolsa de valores. No se podrán adherir a remates judiciales estos bienes. Según el artículo 398, el remate incluirá bienes embargados a personas por acumulación e incumplimiento de deudas y obligaciones, sean estos muebles o sean inmuebles, derechos o acciones, y se rematarán a través de la plataforma única del Consejo de la Judicatura en su página web, ¿no? Entonces entendemos que el remate es el mecanismo mediante el cual el juez ordena la venta pública
de bienes del ejecutado para satisfacer el pago de la obligación del acreedor o del ejecutante. El remate de los bienes embargados consiste en el proceso a seguir después de que el juzgador haya ordenado el embargo de los bienes del ejecutado, previo a un mandamiento de ejecución de una sentencia dictada por el mismo, ¿no? Una vez embargado el bien, el juzgador, a solicitud de parte y de conformidad con lo que establece el principio dispositivo señalado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, ordena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375, inciso tercero, que un perito acreditado de la función judicial realice un avalúo del bien. Al estar evaluado el bien, posteriormente se dará un valor inicial con el cual comenzará la subasta, ¿no? No podrá ser menos de este valor, ¿no? Con el cual empezará la subasta y el remate judicial. Como último órgano auxiliar, tenemos los depositarios judiciales, que son funcionarios que se encargarán a petición de un juez de custodiar los bienes que estén bajo providencias preventivas. Providencias preventivas podrán ser, por ejemplo, el secuestro y la retención, ya que es la cosa sobre la cual se litiga, o los bienes que aseguran el crédito, del cual establece el artículo 124 del COGEP. Asimismo, los depositarios judiciales podrán custodiar bienes desde el día del embargo hasta el día del remate de los mismos, ¿no? Proseguimos con el artículo 178, que se encuentra en la página 39 de nuestro folleto. Manifiesta lo siguiente. En primer lugar, como órgano jurisdiccional, tenemos a la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria en el Ecuador, que se encuentra integrada por 21 jueces, juezas y jueces, quienes se organizan en salas especializadas y son designadas para un periodo de 9 años. Dichos 9 años no lo van a cumplir todos los jueces, sino que se irán modificando cada 3 años, ¿no? Por tercio. Es decir, de 21 se modificarán cada 3 años 7. Vamos a explicarlo de una mejor manera. Serán 6 salas especializadas: civil, penal, laboral, contencioso administrativo, contencioso tributario y familia. Cada sala estará conformada por 3 jueces y se renovarán por tercios, lo que le manifestaba, cada 3 años. Es decir, que de los 21 jueces que inician, cada 3 años se los irá renovando según el criterio del artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador, según los criterios de sustitución, en base a evaluaciones académicas constantes por parte del Consejo de la Judicatura, o también por razones externas, como pueden ser sanciones o abandono del cargo por parte de los jueces, ¿no? Según el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Nacional de Justicia tendrá las siguientes funciones. En primer lugar, conocer los recursos de casación, revisión y demás que establezca la ley. En segundo lugar, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración, entendiendo por fallos de triple reiteración a las distintas sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho, sobre análogas circunstancias, ¿no? Dichos fallos se remitirán al Pleno de la Corte a fin de que éste delibere y decide en el plazo de 60 días sobre su conformidad. El Pleno de la Corte podrá aceptar o podrá aplicar lo que es la rebeldía, es decir, la no contestación. Sin embargo, al no contestar, estaría aceptando que se establezca este fallo de triple reiteración. La resolución mediante la cual se declara la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha pronunciado la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso, y se publicarán posteriormente en el registro oficial para que tenga un efecto generalmente obligatorio y se pueda constituir como una fuente del derecho de jurisprudencia, ¿no? Continuamos con las funciones de la Corte Nacional de Justicia. Como tercera función tenemos conocer las causas que se inicien contra los servidores públicos que gocen de fuero. Hablamos de fuero de Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, el de los presidentes, ¿no? Como cuarta función tenemos presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia.
Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán entre sus miembros a la presidenta o presidente que representa a la función judicial y durará en sus funciones 3 años. En cada sala especializada se elegirá un presidente por el periodo de 1 año. Procedemos ahora a la explicación del siguiente órgano jurisdiccional, las Cortes Provinciales de Justicia, las cuales son tribunales o cortes de apelación o sentencias de primera instancia, y asimismo se colocan como rango inmediatamente inferior a la Corte Nacional de Justicia, ¿no? La estructura de cada corte provincial varía y será regulada obviamente por el Consejo de la Judicatura. Los jueces provinciales se agrupan en salas especializadas de cada materia, como es la materia penal, laboral, civil, etc. Existe una corte provincial para o por cada una de las 24 provincias en las que se encuentra dividida en el Ecuador, que tienen sus sedes en la capital de cada provincia. Entonces, para concluir con este órgano jurisdiccional, manifestamos que los jueces de las Cortes Provinciales tienen competencia para conocer los procesos judiciales que involucren a personas con fuero provincial, como pueden ser, por ejemplo, los alcaldes, o asimismo resolver recursos de apelación interpuestos en procesos provenientes de tribunales de primera instancia, ¿no? O de primer nivel. Ahora, definiremos lo que son los juzgados y tribunales de primera instancia o primer nivel. Son aquellos órganos jurisdiccionales de primer nivel, los juzgados y tribunales comunes, en los que se tramitan los procesos judiciales que involucran a personas sin ningún tipo de fuero, ¿no? En cada cantón deberá conformarse al menos una unidad judicial. En los cantones pequeños o de menor población se organizan unidades judiciales multicompetentes, mientras que en las cabeceras cantonales, como Guayaquil, por ejemplo, existirán unidades judiciales especializadas en cada materia, tal cual lo vemos en el Complejo Judicial Florida. Por último, tenemos a los juzgados de paz. En relación a este tema, manifestamos que los jueces de paz son líderes elegidos por la comunidad con la capacidad de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios y vecinales, es decir, aquellos problemas que surgen en el día a día, ¿no? Siempre respetando las costumbres y cultura de cada comunidad. Para la elección de los jueces de paz, en primer lugar, deberá existir un acercamiento por parte del Consejo de la Judicatura a las distintas circunscripciones territoriales que se supone que la necesitan para diagnosticar aquellas localidades que no tienen un acceso directo e inmediato a las ciudades y por tanto necesitan una entidad un tanto rápida, a la mano, para poder resolver cuestiones vecinales, ¿no? Conflictos vecinales. Por ende, un juez de paz. El proceso para el establecimiento de jueces de paz se encuentra especificado en la resolución del Consejo de la Judicatura número 252-2014. Lo pongo a su disposición para que puedan revisar los artículos desde el 7 al 16, ¿no? Que establece cuál es el proceso para establecer, o que el Consejo de la Judicatura pueda establecer jueces de paz en determinada locación. Los requisitos para ser jueces de paz se encuentran especificados en el artículo 250 del Código Orgánico de la Función Judicial y son los siguientes: ser mayor de edad y hallarse en goce de derechos de participación política, tener como mínimo la instrucción de primaria completa, hablar los idiomas predominantes en la parroquia, tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, añejo, vecindad, donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor a 3 años, y gozar del respeto, consideración y apoyo de los habitantes del lugar en donde se va a ejercer el cargo. Lógicamente, este último requisito se entenderá de manera únicamente subjetiva. Para ser juez de paz, no se necesita ser profesional en derecho, sino únicamente tener sentido común y tener el apoyo por parte de la comunidad. Y los jueces de paz desempeñarán sus funciones de forma voluntaria como un servicio social a su comunidad y por ende no recibirán ningún tipo de remuneración, ¿no? Según la resolución número 252-2014, en su artículo 19, los jueces de paz serán competentes para lo siguiente. Para los siguientes temas. En primer lugar, conocer y resolver sobre la base de conciliación y la equidad los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios básicos, ¿no? Del trabajador en general. Tenemos también como segunda competencia
lo que son las contravenciones que no implican privación de libertad. Como tercera competencia, que ningún juez de paz podrá delegar su competencia a otro, sin embargo, podrán solicitar colaboración a la justicia ordinaria en el caso de que no se sientan capacitados, no se sientan debidamente capacitados para asumir determinada causa, ¿no? En caso de que los jueces de paz de una circunscripción no puedan o no deban conocer la causa, ya sea por principio de independencia o imparcialidad, por miedo a vulnerar dichos principios, las personas podrán acudir a los mediadores comunitarios de dicha locación. Es decir, no habrá obligación por parte del juez de paz de asumir causas en las cuales se pueda vulnerar el principio de independencia e imparcialidad. Podrá excusarse en este tipo de circunstancias sin ningún tipo de reprimenda, ¿no? En ningún caso, asimismo, podrá resolver sobre hechos o actos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Tampoco podrá disponer la privación de libertad. Y, por supuesto, la justicia de paz nunca va a prevalecer por sobre la justicia indígena, ¿no? Las únicas sentencias válidas que marcan, puede manifestarse fuerza de sentencia es la justicia indígena y la justicia ordinaria. A manera de conclusión de este punto, entendemos que los jueces de paz estarán encargados de administrar justicia solucionando los conflictos mediante acuerdos amistosos o conciliación. Propondrán acuerdos amistosos o conciliación. De no ser posible llegar a un acuerdo, el juez o la jueza de paz resolverá en equidad, ¿no? La cantidad de jueces de paz avalados por el Consejo de la Judicatura en el Ecuador es la siguiente, ¿no? Y se los voy a informar de acuerdo al número de cada provincia. Existen 17 en Esmeraldas, 66 en Manabí, 11 en Santa Elena, 15 en Guayas, 15 en El Oro, 11 en Los Ríos, 14 en Santo Domingo, 20 en Carchi, 23 en Imbabura, 24 en Pichincha, 19 en Cotopaxi, 12 en Bolívar, 9 en Cañar, 29 en Azuay, 11 en Loja, 19 en Chimborazo, 15 en Tunguragua, 13 en Napo, 11 en Sucumbíos, 8 en Francisco Orellana, 14 en Pastaza, 11 en Morona Santiago, 10 en Zamora Chinchipe, dando un total de 397 jueces avalados por el Consejo de la Judicatura en todo el país. Proseguiremos entonces con los artículos 179 y 180 de la Constitución acerca de cómo se encuentra conformado el Consejo de la Judicatura. Esto no representa una gran explicación, por lo tanto, únicamente daré lectura a dichos artículos. El Consejo de la Judicatura se integrará por 9 vocales con sus respectivos suplentes que durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años y no podrán ser reelegidos. Para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará de entre sus integrantes una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente por el periodo de 3 años. La designación de los vocales y las vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes se realizará por concursos de méritos y oposición con veeduría e impugnación ciudadana. Recordando que el tema de la veeduría ciudadana ya lo vimos en anteriores clases y sabemos de qué se trata. Se elegirán 6 vocales profesionales en Derecho y 3 profesionales en las áreas de Administración, Economía, Gestión y otras afines. Eso respecto al artículo 179 y 180 de la Constitución. Ahora, también recomiendo la lectura del artículo 182 de las funciones del Consejo de la Judicatura. Muy aparte de esto, quisiera avanzar al artículo 182 hasta el 186, que trata acerca de la Corte Nacional de Justicia, temas que ya vimos anteriormente, sin dejar de mencionar algunos apuntes finales acerca del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura determinará el número de tribunales y juzgados de acuerdo a las necesidades de la población de cada circunscripción, entendiéndose necesidades como, por ejemplo, el número de habitantes que existe y asimismo las tasas criminales de cada circunscripción territorial, ¿no? En cada cantón, asimismo, existirá al menos una jueza o juez especializado en familia, niñez y adolescencia y una especializada en adolescentes e infractores. En las localidades donde existe un centro de rehabilitación social, existirá al menos un juzgado de garantías penitenciarias. Para finalizar, quisiera mencionar un requisito en común que existe para distintos cargos de los órganos jurisdiccionales del país, ¿no? Es decir, para postular a concursos de méritos y oposición,
para cargos de jueces de distintas instancias, para la Corte Nacional de Justicia, para la Corte Constitucional, para defensor público, existirán análogos requisitos. Estos requisitos son, por ejemplo, ser ecuatorianos y estar en gozo de derechos políticos. Segundo requisito, tener título en tercer nivel de derecho, legalmente acreditado en el país. Y tercer requisito, haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión de libre ejercicio o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años. Eso ha sido la clase teórica por el día de hoy. Asimismo, recordarles que tenemos un deber ya subido a la plataforma Edmodo. Este deber consistirá en desarrollar los artículos del 190 hasta el 200 de la Constitución de la República del Ecuador. Sin nada más que decir, agradezco la atención prestada y les deseo de la misma manera un feliz inicio de semana. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, Elisa. Hasta luego.